por tu gran misericordia, Señor, por tu amor para con nosotros, tu gracia. Te pedimos que nos guíes, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor, que tu palabra cumpla ese propósito por el cual tú le envías. Que nosotros seamos receptores, Señor, efectivos para cumplir lo que tú demandas de nosotros, Señor. Sabemos que es para bendición, pero sabemos, Señor, también que tú demandas de nosotros perfección. Ayúdanos, me encomiendo a tu Espíritu, Señor, y que las palabras que salgan de mi boca sean las que tu Espíritu pronuncie y no yo. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya lo decía nuestro pastor, hoy culminamos con las enseñanzas que hemos venido tratando sobre Gálatas 5, y es la conclusión en sí de la serie del capítulo. El tema que vamos a tratar hoy es la carne crucificada, el espíritu vivificado. Y acompáñenme por favor con sus Biblias a Gálatas 5, versículo 24, y leemos así la palabra de Dios. Dice así, ¿ya lo tienen? Gálatas 5, 24 al 26. Dice así: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Entonces quiere decir que es para todos nosotros, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué palabra y qué reto para nosotros. Estas enseñanzas han sido de gran bendición, de aprendizaje, de exhortación. También esta carta es este capítulo en especial 5 es maravilloso. Trata así, ahí sí, como dice el dicho, directo a la llaga, ¿no? El dedo en la llaga. Porque somos muy propensos nosotros a olvidar realmente quiénes somos, realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo olvidamos fácilmente, y por eso es que el apóstol está aquí desarrollando el capítulo y comienza diciendo que andad conforme al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya se habló demasiado de eso en prédicas anteriores. El Señor quiere que vivamos, que seamos guiados por su Espíritu Santo. Ese es el punto final aquí, o el verdadero propósito de que seamos guiados por su Santo Espíritu. Estos versículos que acabamos de leer, y que seamos guiados por ese maravilloso regalo que el Señor, cuando resucitó, dijo que enviaría, que es su Espíritu. Cumplió su promesa y vivimos por Él, vivimos por el Espíritu. Pero también nos hemos dado cuenta y hemos sido exhortados y confrontados que podemos estar viviendo conforme a la carne. Esa es una realidad también que no podemos negar. Es por eso que el mensaje aquí central es hacer conciencia. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores del siglo XVIII,
dijo que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Si nuestra mente está pensando, aún fíjense en la mente, no siquiera las obras, que también lo menciona, pero dice, aún si la mente, si nosotros estamos pensando en cosas carnales, la mente se convierte en enemiga de Dios. No hay comunión con Dios. No es el Espíritu el que está guiando tu mente. Y como sabemos, la mente tiene gran influencia en nuestras acciones, ¿cierto? Muchas veces podemos controlar los malos pensamientos o impedir que los malos pensamientos causen estragos, pero muchas veces no. Muchas veces permitimos y dejamos que la carne y que el mal pensamiento cause estragos en nosotros. Y eso es desastroso, porque se supone que si estamos o si obedecemos al pensamiento carnal, hicimos al Espíritu a un lado. Así de simple. Y no es eso el llamado que tenemos, ni la encomienda que Dios nos está haciendo aquí. Y nosotros decidimos en realidad cómo queremos vivir. ¿Quién nos guía? ¿Te guías tú mismo? ¿Te guías por tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Ya nos hablaba Irama el domingo, ¿no? Tremendo. Pero un recordatorio, tu corazón es engañoso y el mío también. Entonces, si te estás dejando guiar por tu corazón, ten mucho cuidado y examina tu corazón. Debemos ser guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Si somos guiados o si estamos en las obras de la carne, el versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se necesita algo más claro decir que no vamos a ir al cielo si practicamos el pecado? No creo que se necesite decir algo más claro que eso, ¿no? Y esto es algo muy, muy serio, hermanos, muy serio. ¿Por qué? Porque podemos estar engañándonos nosotros mismos, creyendo que somos de Cristo, cuando es posible que eso no sea verdad. Es por eso que tenemos que ir a la palabra, tenemos que dejar que sea Dios quien nos exponga en realidad, y no nuestro propio criterio. Decir, no, yo ahí la llevo, voy bien. ¿Vas bien conforme a quién? ¿Conforme a lo que tú dices o conforme a lo que la palabra de Dios dice? Porque en última instancia eso es lo que cuenta. ¿Sí? ¿Cómo se puede saber si alguien es de Cristo o no? Aquí en este contexto de Gálatas 5. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos examinarnos? ¿Cómo podemos tener la seguridad si en verdad somos de Cristo? Repito, en este contexto de Gálatas 5. Es muy sencillo. Les voy a decir, pecamos. Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Hay alguien que no peque aquí? Híjole, yo pensé que iba a encontrar a alguien, dije, ya me va a dar la clave, pero no. Todos pecamos, ¿verdad? Somos pecadores. Pero hay una pregunta que nos debemos de hacer. Pecamos, esa es una verdad, todos. La pregunta es ese tu estilo de vida? Esa es una pregunta muy importante. ¿Es tu estilo de vida el pecar? La prueba es, si eres de Cristo,
cuando pecas, te arrepientes, te conmueves, te causa, te desgarras por dentro cuando le fallaste a Dios. Esas son pruebas genuinas de un verdadero hijo de Dios que aunque pecó, pero reconoces tu condición, te sientes mal, pero no tienes remordimiento, porque el remordimiento no necesariamente te causa un arrepentimiento. ¿Sabemos eso, no? Hay mucha gente que peca y se siente mal, pero eso no quiere decir que se arrepintió, nomás se sintió mal. Hay gente allá afuera en el mundo que no conoce a Dios, que hace cosas malas, que siente remordimiento, pero no se arrepiente. ¿Cierto? ¿Reconoces tu condición cuando pecas? ¿Aborreces el pecado? ¿Anhelas no volverle a fallar a Dios? Fíjate las características, y esa pregunta es un autoexamen que cada uno de nosotros lo debe de hacer. ¿Luchas todos los días o nomás a veces te sientes mal cuando pecas? Muy importante, porque pecamos todos los días. ¿Te sientes mal todos los días por causa del pecado? ¿O a veces? A veces no. Y sabes que luchas todos los días por lograr no pecar, aunque sabes que es una tarea difícil y que mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar, pero luchas, no te das por vencido, no dices, no, pues ya, ¿para qué le echo ganas si de todos modos al final voy a pecar? Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es la condición del que está en Cristo. El que está en Cristo se contrista por su condición, por su inclinación al pecado. Reconoce que la carne es la carne te va a guiar a pecar. ¿Qué vas a hacer? Simple. Quien te gobierne es lo que va a decidir tus acciones. Un amigo mío, yo recuerdo hace unos años, me hizo esta pregunta. Me dijo, y refiriéndonos hablábamos sobre esto, la carne y el espíritu, ¿no? Y me preguntó, dijo, te voy a hacer una pregunta. Dice, si tienes dos perros, tienes un chihuahua y tienes un pitbull, dice, ¿cuál de los dos está más fuerte? Le dije, hombre, qué pregunta. Pues es obvio, pues el pitbull, mira el porte que tiene, el tamaño. Dice, no, dice, piénsalo bien. Le dije, pues no le encuentro por qué el chihuahua debería ser más fuerte. Dice, ¿sabes cuál va a estar más fuerte? Al que alimentes más. Ese va a estar más fuerte. Y aplicándolo a esto, ¿qué es lo que va a estar más fuerte? ¿Qué es lo que realmente te va a guiar? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿Qué alimentas más? ¿Tu carne? ¿Alimentas tu carne y quieres andar en el espíritu? No, imposible. Porque ese efecto de andar en el espíritu y dejar las obras de la carne es opuesto. Son dos polos. Si andas en la carne, te alejas de andar en el espíritu. Y si andas en el espíritu, te alejas de las obras de la carne, automáticamente. ¿Sí? Ahora, si eres de Cristo, si escuchas la palabra, y tú dices que eres de Cristo y escuchas la palabra, pero no das frutos de arrepentimiento, si complaces a tu carne en todos sus apetitos, porque si tiene apetitos la carne, ¿no? Si tiene apetitos, aquí lo dice, y puros apetitos malos, desgraciadamente.
Y lo malo que tu carne se goza en eso, en el pecado. ¿Ya te habías dado cuenta? Cuando hacemos lo malo, te contristas, pero tu carne, brinca, se goza. Más de esto, dice. Así es. Si dices que eres de Cristo y escuchas la palabra y no has dado frutos de arrepentimiento, te gozas en complacer a tu carne en todos tus apetitos, de la carne, y no sientes nada cuando pecas. Como decía, aunque en ocasiones puedas sentir arrepentimiento, remordimiento, pero no arrepentimiento. Este es el otro lado de la moneda. Y dices que te arrepientes cuando en realidad ya estás maquinando el próximo pecado que vas a cometer. Estás practicando el pecado. Y al final haces lo que la palabra te prohíbe que hagas. Pero dices que eres de Cristo. Te dices cristiano. Y vienes a la iglesia. Pero estás siendo guiado por tu carne. ¿Sabes qué dice la palabra acerca de esto? Que el Espíritu de Dios no está en ti. Romanos 8:9, acompáñenme ahí, por favor. Romanos 8:9. Dice: y yo si la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Perdón, leí otro verso, perdón, estoy en Romanos 7, 8:9. Dice, sí, Romanos 8:9, perdón. Dice: mas vosotros que vivís según la carne, que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Dice que nosotros no vivimos conforme a la carne. Está hablando del que tiene el Espíritu de Dios. No vive conforme a la carne. Pero si se da que alguien vive conforme a la carne, dice, el Espíritu de Dios no está en él. No tienes el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo es esto, de veras, porque como les digo, podemos creer y podemos engañarnos que somos de Cristo y que estamos siendo guiados por el Señor. Pero la realidad es que si tenemos el Espíritu, tenemos que dar frutos. Y el Espíritu nos tiene que guiar. Tenemos que conocer su voz. Tenemos que ser obedientes a la guianza del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que lo que el Espíritu nos guía no es realmente lo que queremos. El Espíritu nos guía a hacer cosas que van en contra de nuestra voluntad, en contra de lo que queremos nosotros hacer, de lo que nos complace, de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir bien. Y ahí el conflicto. Volvamos a Gálatas 5. Y aquí entramos en tema. Gálatas 5:24. Dice así, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ya que ya dijimos que todos somos de Cristo, ¿verdad? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí crucificar
La palabra crucificar significa extinguir, subyugar. ¿Se entiende esa palabra? Extinguir, eliminar, matar, subyugar, tener dominio sobre. El ser de Cristo significa que hemos clavado la carne en la cruz una vez y para siempre. Eso significa ser de Cristo. Que la carne ha sido crucificada una vez y para siempre. ¿Cuándo ocurrió esto? Al haber nacido de nuevo. Fue un acto que ocurrió en el nuevo nacimiento. Naciste de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por gracia es que somos salvos, y tu carne fue crucificada. Ahora la carne se encuentra en nosotros en un estado de crucifixión. Esa es la realidad. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Tenemos que entenderlo y tenemos que creer que si somos de Cristo, nuestra carne está en la cruz, está crucificada. No tenemos por qué más seguir a los apetitos de la carne. No tenemos por qué más obedecer a lo que la carne pide, que es todo lo malo. Está clavada, está crucificada, está muerta. Esto es por medio de la fe, obviamente, ¿no? Se entiende. Y por medio de la fe estamos muertos al concepto de nuestra vida pasada. ¿Sí se entiende? O sea, nuestra carne ha sido crucificada y nuestra vida pasada ha quedado ahí clavada en la cruz. No más obedecer, no más tener esas tendencias, no más tener esas inclinaciones que teníamos cuando vivíamos en la carne, antes de Cristo. ¿Sí? Cuando Cristo murió en la cruz, su cuerpo fue clavado y murió sin pecado, el cordero sin mancha. Y resucitó Jesús en un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Incorruptible, perfecto, glorificado. Nosotros todavía esperamos ese proceso que se cumplirá, porque se cumplirá. La glorificación de nuestros cuerpos. Así como Jesús resucitó, esa es nuestra esperanza en la que descansamos. Que sea que el Señor venga por nosotros o que muramos, pero seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Qué grande esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la promesa de estar en Cristo. Y esperamos todavía esa glorificación de nuestro cuerpo cuando seamos finalmente libres de pecado. Pero todavía vivimos en este cuerpo, todavía vivimos en esta carne. No perdamos de vista, esto es lo que quiero que por favor entendamos. Vivimos todavía en un cuerpo físico, pero nuestra carne ya está crucificada. No pensemos más que nuestra carne está viva, porque ha muerto. Ha muerto. Lo que debemos eliminar de nosotros es la influencia de esa carne crucificada que causa todavía en nosotros. Eso es lo que realmente está en nosotros, la influencia de esa carne que ya ha muerto, pero todavía está causando estragos en nosotros porque estaba en nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Todavía hay secuelas. Por eso es que todavía tenemos tendencias, porque este cuerpo no se olvida de lo que era, ¿verdad que no? ¿Alguien se olvida de su vida pasada? No.
Esto no significa obviamente que no volveremos a pecar, pero hemos sido liberados del poder del pecado. Eso es lo que debemos entender. La carne ha sido crucificada y por tal motivo hemos sido liberados del poder del pecado. No tenemos por qué más obedecer a la ley del pecado. Tenemos que despertar y tenemos que tomar ese tipo de convicciones en nuestra vida para que nos afirmemos, para que el Señor obre en nosotros el propósito o lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. La carne no sea un impedimento para que nosotros cumplamos con la obra que el Señor nos ha enviado a hacer, porque cada uno tenemos una misión y una obra que Dios nos ha encomendado. Hay muchos que están detenidos por la carne, y Dios les ha puesto y Dios les ha hablado por el Espíritu tal o cual cosa hacer, pero la carne no te ha dejado avanzar. Y mientras no te despojes de esa influencia de la carne, ahí te vas a quedar. Salvo, sí, puede ser que seas salvo, pero la influencia de tu carne te tiene ahí, apagado, inoperante. Vas a heredar el cielo, porque si creíste por fe y Jesús es tu Salvador, nadie te va a quitar, nadie te va a arrebatar tu salvación. Pero lo que debes de lograr, lo que tu vida tiene que ir en aumento, como dice la palabra, que como la luz de la aurora, de menos a más. Pero la carne es un impedimento para eso. ¿Sí? Romanos 6:1, acompáñenme ahí, por favor. Son unas escrituras gloriosas también que nos amplía más el concepto este. Romanos 6:1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjense, los que hemos muerto al pecado. ¿Has muerto al pecado o vives en pecado? Esa es la pregunta. Pero dice, los que hemos muerto al pecado, y da una pregunta retórica, que la respuesta es obvia. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si tu carne ha sido crucificada y si has muerto al pecado, ¿cómo puedes vivir en pecado? ¿Cómo puedes servir al pecado? Versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabes eso? Que los que hemos creído hemos sido bautizados en su muerte, que la carne ha muerto. ¿No sabemos eso? Dice el 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Dice el 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que creer lo que dice la palabra, y más que tener solo un concepto o un conocimiento de lo que la palabra dice, tiene que hacerse rema en nuestro corazón. Tenemos que aplicar las verdades de la Escritura a nuestra vida, y todo lo que nos impida, que el problema principal de nosotros, nuestro pastor lo dice, no es el diablo, somos nosotros, es nuestra carne.
es nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que esté relacionado con carne. Eso es lo que nos impide. Eso es lo que nos hace olvidar las verdades. Cuando somos convertidos, que estamos nuevecitos en el Evangelio, estas palabras nos abren los ojos y decimos gloria a Dios. Pero pasa el tiempo y como que eso se nos olvida, como que ya no es tan fuego como la primera vez que lo escuchamos. O sea, ¿qué pasa? En vez de que esas verdades y esas convicciones cada vez sean más fuertes, que cada vez nos ayuden más a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús. Debemos despertar, debemos de analizar nuestra condición. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es mi caminar? ¿Quién me guía? ¿A quién obedezco? ¿Cómo está mi carne? ¿Ando en el Espíritu o no? Estas preguntas son muy importantes. Debemos de ir constantemente a la palabra de Dios para que nos esté recordando. Si se dan cuenta, la palabra de Dios es repetitiva y Dios nos está recordando lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos dados y somos olvidadizos. Hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que sabe mucho de la palabra, tremendos. Tú hablas con ellos y te maravillas el conocimiento que tienen, pero está aquí solamente. Y en la práctica, mejor saber un poquito menos de palabra, pero lo que sepas vivirlo, ¿no? Eso te va a beneficiar más, eso te va a servir más. Cuando vemos a la cruz, vemos el mejor regalo del Padre hacia nosotros. Es el mejor regalo que Dios pudo habernos dado a su Hijo amado, a Cristo crucificado. Pero también, como les decía, vemos allá nuestra carne. Cuando veas a la cruz, ve a Cristo, pero acuérdate de tu carne que está ahí crucificada también. No se te olvide. Ahí está. No tienes, y cuando recuerdes eso, acuérdate que no tienes por qué más obedecer a la ley del pecado, que tu carne, cuando vivías en delitos y pecados fuera de la gracia de Dios, te obligaba a hacer y no tenías otra opción. No teníamos. La carne gobernaba toda nuestra vida. Nadie de los que eran condenados a morir en la cruz, acuérdense que los romanos ese era uno de sus métodos crueles de ejecutar a los enemigos del imperio. Nadie que era condenado y que era crucificado en la cruz bajaba de ahí con vida. Nadie. Entonces, si tu carne ha sido crucificada, ¿cómo la vas a bajar y revivirla? ¿Cómo pretendes que algo que murió, cómo quieres darle vida? Es imposible. O sea, del punto de vista ya cumplido, o sea, de una verdad que fue cumplida por el poder de Dios, nosotros no somos nadie para cambiarlo, ni podemos. Entonces, ¿por qué pecamos? Entonces, ¿por qué esas inclinaciones? ¿Por qué esos malos pensamientos? ¿Y por qué el obedecer a veces a la carne cuando no tenemos por qué hacerlo? Tenemos el poder para decir no. ¿Por qué? Yo no sirvo la carne. Señor me ha dado su espíritu y Dios demanda que viva guiado por el Espíritu. Mejor le digo al Señor: Señor, guíame. Tengo tentaciones o tengo inclinaciones carnales, pero dime con tu Santo Espíritu, Señor,
guíame hacia el sentido contrario. Pero dame guianza, Señor, muéstrame. Gálatas 2:20. Vamos ahí, por favor. Dice así, Gálatas 2:20. Esto lo decía el apóstol Pablo. Son unas frases, unas verdades como esta. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el mismo concepto. Ya no es mi voluntad, ya no soy yo. Estoy juntamente en la cruz. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no hago lo que a mí me gusta, de lo que yo tengo ganas de hacer. Ya no, yo estoy en la cruz. Dice, y lo que ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Pero lo que ahora vivo, porque estoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, soy guiado por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, volvamos ahí al capítulo 5, 25. Y esta posición y esta es nuestro estilo de vida, es una realidad que debemos nosotros de vivir. En la práctica, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos, debe de manifestarse esto. Lo que el apóstol decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy guiado yo por mis pensamientos, por lo que yo quiero hacer. No, ahora camino en la dirección que Cristo me dirige, en lo que el Espíritu me lleva. El día que logremos eso, de veras, hermanos, yo sé que hay gente que sí, yo sé que hay gente que se anda en el Espíritu, pero la iglesia de hoy en día es muy escaso, muy escasa gente que es guiada por el Espíritu. Pero Dios manda y demanda de nosotros que nuestra vida totalmente sea controlada por el poder del Espíritu Santo, no unas cosas. Nosotros creemos a veces que ay, sí, Señor me guía y yo obedezco al Señor, sí, pero en unas cosas, y en otras cosas, no, Señor, aquí, esto déjamelo a mí, esto yo sé cómo hacerlo. ¿En serio? Entonces nomás dejamos que el Espíritu nos guíe en lo que nos conviene, en lo que no sabemos cómo hacer. Entonces si decimos: Señor, ayúdame, porque no sé cómo hacerle. Pero donde crees ya cómo hacerle, aunque no sea la voluntad de Dios, no, I got it, yo sé. Y eso no debemos de manifestarlo. Eso no debe ser nuestro estilo de vida, no debe ser nuestra manera de vivir. Versículo 25, Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Aquí el andar con el Espíritu quiere decir un compañerismo. Pero si somos guiados por el Espíritu, nosotros no nos debemos de separar del Espíritu. Pero el Espíritu es el que nos guía. Pero nosotros estamos viviendo en el Espíritu y debemos de seguir la guianza del Espíritu. Esto es andar en el Espíritu, es seguir al Espíritu, caminar con el Espíritu.
ser guiados por el Espíritu. Y esta debe ser el estándar en nuestra vida una vez que hayamos recibido el Espíritu y haber muerto a la carne. Que eso fue lo que sucedió al momento de nuestra conversión, ya lo decíamos. Y esto de vivir en el Espíritu, eso es cristianismo en su más pura expresión. Vivir en el Espíritu. Si eres un verdadero cristiano, si has madurado, es porque andas en el Espíritu. Es porque vives en el Espíritu. Es porque eres guiado por el Espíritu. Y Dios no acepta imperfección. Dios nos manda que seamos perfeccionados cada vez más. Ser santo como yo soy santo. Buscar la perfección. Dios no dice, yo sé que es difícil para ti y ahí la llevas, ahí está bien. No, camínale. Te falta mucho camino que recorrer, pero así como vas, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Sé guiado por el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo y vivimos por el Espíritu, ahora todo aspecto de nuestra vida, cuando somos guiados por el Espíritu, todo aspecto de nuestra vida, tanto emocional, física, social, intelectual y vocacional, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Todas las áreas de nuestra vida física, lo que es lo concerniente al eliminar la influencia de la carne en nosotros, lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, debe ser guiado y debe ser controlado por el Espíritu, lo que el Espíritu nos guíe y nos haga hacer. En nuestra vida social, todas nuestras acciones deben ser controladas por el Espíritu Santo. No podemos ser aquí unos y allá afuera otros. No, si somos guiados por el Espíritu, es aquí en la casa, en el trabajo. El Espíritu tiene que tener total control sobre nuestra vida, una influencia permanente. Ser guiados, ser ordenados nuestros pasos por el Espíritu. En el área intelectual, hay gente que es muy inteligente. Dios ha dotado a gente con inteligencia tremenda. Pero aún ahí, eso debe ser controlado por el Espíritu Santo. Para que no caigas en vanagloria, para que no te creas más que el otro que no tiene tanta capacidad. Eso debe ser controlado por el Espíritu Santo. En el área vocacional, los que estudian, yo me sorprendo de veras y esto lo escuchamos todos los días de jóvenes que entran a la escuela cuando terminan su high school y empiezan a estudiar carreras y se van al colegio. No quiero ofender a nadie ni estoy, pero o sea, esto en el círculo social donde nos manejamos y aún nosotros lo vemos y escuchamos historias. Salen los muchachos de high school, se van al colegio, a la universidad, pero muchas veces terminan no estudiando nada. ¿Por qué? Yo entiendo que hay situaciones a veces que no se dio lo que anhelaban estudiar o lo que querían hacer, pero ¿cuántas veces de esas es
Porque no fueron guiados por el Espíritu Santo. Porque no preguntaron a Dios: Señor, tú guíame, tú enséñame lo que yo tengo que hacer, tú abre camino por donde tú quieres que yo vaya en el área vocacional, lo que yo tengo que estudiar, de lo que tú me has dotado, de lo que me has capacitado. Guíame. ¿Y qué pasa? Muchas veces terminan haciendo 1 año o 2 de colegio y al final aventaron todo. Mucho se ve eso. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Tienen que pedir a Dios dirección. Debemos, dijo el otro, ¿no? En un trabajo, ¿cómo nos dejamos guiar? Por lo que nos pagan. Aunque ese trabajo a veces no sea lo mejor o de mucho que desear, que tengas que hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, pero como nos pagan bien, Señor, tú sabes mi necesidad, sí, pero nomás te estoy probando tu corazón, estoy tratando con tu integridad. Debemos de ser gobernados en toda nuestra manera de vivir. Sí, es que decimos que vivimos por el Espíritu. Y si no, ¿qué esperamos? ¿Por qué no nos está guiando el Espíritu? ¿Por qué no estamos siendo guiados por el Espíritu? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Dios no te ha dado su Espíritu? ¿No lo tienes? ¿Eres creyente? Lo tienes. Entonces, ¿qué te falta? ¿O qué estás esperando para caminar en el Espíritu y no conforme a la carne? Para que tu vida vaya conforme al propósito y al plan que Dios ha diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Hay un plan en tu vida. ¿Estás frustrando ese plan por causa de tu carne? ¿Por causa de no andar en el Espíritu? Tú solo hazte esa pregunta. Ya deberías de haber avanzado y sientes que no has caminado. Una cosa es seguro, no es porque Dios no ha hecho su obra en ti, Él ya la hizo. Pero tú, ¿has hecho la parte que te toca? ¿Has obedecido el mandamiento? Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo es cuando conocemos a Dios en intimidad. Ese es uno de los grandes beneficios que obtenemos cuando su Espíritu nos guía. Si no somos guiados por el Espíritu, conocemos a Dios superficialmente, pero no en lo íntimo. Y a Dios se le conoce en el Espíritu, ¿verdad? Ya Pedro durante la alabanza lo decía. Dios es Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a conocer en la carne? ¿Cómo lo vamos a obedecer si andamos en la carne? Tenemos, cuando somos guiados, comunión con Él, lo conocemos más en la intimidad. Primera de Corintios 2:10. Acompáñeme ahí, por favor. Primera de Corintios 2:10. Dice así, 1 Corintios 2:10, hablando sobre la intimidad y la comunión que tenemos con Dios por medio del Espíritu. Versículo 9, del versículo 9 vamos a leer. Dice, antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿De qué está hablando aquí? De la carne, ¿no? Ojos, oídos, corazón, es carne, ¿no? Dice antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que la carne no ha experimentado. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una revelación de Dios, una palabra de Dios que cause en ti un efecto poderoso, es revelada en el Espíritu y por el Espíritu. Jamás Dios te va a poder revelar algo en la carne porque sería contra su palabra. Porque no es, las cosas del Espíritu no son reveladas a la carne ni en la carne. Son reveladas al Espíritu y por el Espíritu. ¿Cuántos anhelamos conocer más de Dios, las profundidades de Dios? ¿Cuántos nos conformamos con conocer a Dios superficialmente? Cada quien. Nuestras oraciones cuando andamos en el Espíritu serán en el Espíritu y por el Espíritu. Fíjense los beneficios de andar en el Espíritu. Y esto solo son unas características. En Romanos 8:26, acompáñenme, ya vamos sobre el final. Romanos 8:26. Hablando aquí de nuestras oraciones, cuando somos guiados por el Espíritu. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros oramos y oramos en el Espíritu intercede por nosotros. Y el Espíritu lleva al Padre nuestras oraciones con palabras que nosotros no podemos decirlas. Esto es tremendo. Nosotros no sabemos decirle a Dios exactamente lo que queremos, pero el Espíritu sí sabe. Y Él lleva el mensaje al Padre. Dice con gemidos indecibles. Cualquiera sea tu oración. Si andas en el Espíritu, Dios llevará ese mensaje al Padre y tu oración llegará a Dios. Andamos en sus caminos cuando andamos en el Espíritu, porque caminamos con el Espíritu y el Espíritu nos va a guiar en los caminos de Dios, nos va a guiar por sus sendas. Vivimos sin afanarnos. Cuando somos guiados por el Espíritu, vivimos sin afanarnos. Cuando andamos afanados, estresados, hazte la pregunta: ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan estresado? Pregunta si es el Espíritu el que te está guiando, porque Él debe ser tu descanso. Y sabemos y tenemos la confianza, la esperanza de que si somos guiados por el Espíritu, aún que se levanten tempestades, lo que venga a nuestra vida, si somos guiados por el Espíritu, nos llevará a puerto seguro. Llegaremos al otro lado. Eso es garantizado.
Y esto experimenta nuestra vida cuando vivimos conforme al Espíritu. ¿Cuántos quieren experimentar esto? Y a su vez produce bendiciones en nuestra vida, incontables, no las podemos contar, son incontables. Maduramos espiritualmente, adquirimos sabiduría. Es como una cadenita, una cosa va unida con la otra. Y finalmente el versículo 26, vamos a verlo ya en lo último, rapidito, Gálatas 5:26, para concluir ya con este pasaje. Gálatas 5:26 dice, fíjense qué interesante, porque dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este versículo en la traducción del lenguaje actual se lee así. Miren, dice, versículo 26 dice: no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores. Pero fíjense en qué contexto. Si eres guiado por el Espíritu y si realmente el Espíritu te gobierna, no tienes de qué vanagloriarte. Ten mucho cuidado con eso, porque te vas al otro extremo y vas a caminar que parece que ni el suelo vas a tocar. No. Por eso lo está diciendo aquí. Mantente humilde. Anda en el Espíritu, pero no te creas más que nadie. No seas vanaglorioso, no causes envidias, enojos. Ay, yo nomás con los espirituales me junto, con los carnales no. Con esto terminamos y damos gracias a Dios por su palabra. Espero que el mensaje haya sido claro y que realmente tomemos conciencia en esto y el compromiso. Sí podemos y debemos. Si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, déjalo que te guíe. Déjalo que te guíe y recuerda, no lo olvides, recuerda, tu carne está en la cruz. Con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú, sino Cristo. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en el Hijo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos para terminar. No sé si tengas algo que decir al último. Sí, Jan va a dar un anuncio. Oramos y pasó el tiempo a Jan. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que como lluvia fresca ha caído en tierra, Señor. En cada corazón ha sido regado por esta lluvia. ¿Qué fruto llevará, Señor? Eso solamente cada quien sabemos. Pero ahí está todo puesto, el fruto, la semilla. Tú das el crecimiento. Pero ¿qué clase de tierra somos? ¿Árida? ¿Dura? ¿Con piedras? ¿O fértil? Queremos ser tierra fértil, Señor, para que tu propósito se cumpla en nuestra vida y nosotros podamos andar en el Espíritu de una vez y hacer a un lado las obras de la carne que impiden que obedezcamos a tu guianza. Señor, ayúdanos, te necesitamos.
Bendícenos aquí, Señor, a cada uno de los presentes y a unos que no pudieron venir. Te pedimos por ellos, que los guardes, los bendigas y envíes tu bendición. Gracias te damos, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que el mensaje ha sido muy claro. Yo no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos por esta serie. ¿Sí? ¿Ha habido cambios, hermanos? Solamente usted sabe. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios para que como pueblo continuemos creciendo, mejorando nuestra vida en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Hay necesidades. Vamos a orar por Abraham, hijo de mi hermano Delfino y de mi hermana que tiene fiebre. Vamos a orar por él para que Dios lo sane. Por Abraham, se llama él, Abraham Coyote. Y también a nuestra hermana María pide por sus hijos, pide por ellos para que tengan tranquilidad y para que mejoren en la escuela. Okay, vamos a orar por los hijos de María. Y así, hermanos, orando vamos a despedirnos en esta noche y que Dios continúe hablando en nuestros corazones. Amén, hermanos. Esto es serio, esto es de vida o muerte. Aquí nos vamos a dar cuenta en nuestra vida en el Espíritu. Anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en estos meses que hemos estado estudiando de estos temas, Señor, o este tema tan importante de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, mi Dios. Tú nos has llevado, Señor, a través de tu palabra y hemos aprendido que tú quieres que tu iglesia ande conforme al Espíritu y rechace rotundamente la carne, mi Dios. Hemos aprendido en esta noche que nuestra carne está crucificada y por consecuencia, Señor, porque ha muerto, debemos de vivir en el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que realmente abracemos esta doctrina, Señor, y la pongamos en práctica, mi Dios, como hijos tuyos, hijos amados, Señor. También te rogamos por estas necesidades, Señor. Te rogamos por los hijos de María. Tú los conoces. Que tú les des la paz y la tranquilidad que ellos necesitan y también que tú les ayudes en su escuela, mi Dios. Tú los conoces, tú conoces la situación. Te ruego por ella también, Señor, por María, que tú le des sabiduría, Señor, para disciplinar a sus hijos, darles la palabra que ellos necesitan para que mejoren sus vidas, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. También te rogamos por Abraham Coyote, Señor, que tú lo toques ahí donde él se encuentre, que tú lo sanes, Señor, que quites toda fiebre, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. También te ruego por mi nieto, Señor, por Kaleo, Señor, que tú lo toques, Señor, y que tú lo sanes completamente también a él, Señor. Te ruego por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y una vez más te rogamos por aquellos que no pudieron llegar en esta noche, que tú los bendigas, que tú que conoces sus necesidades, que tú las suplas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque dependemos completamente de ti, Señor. No es en nuestras fuerzas, sino en tu poder, mi Dios. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por la vida de César y de Leti, Señor, que nos han compartido tu palabra, Señor, en esta